Muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy vamos a abordar el tema del alcohol, del alcoholismo y de lo que provoca generalmente en los hijos e hijas de familias alcohólicas. Para empezar, tenemos que abordar que el alcoholismo no es un vicio, no es un mal hábito, tiene que ver con lo patológico. El alcoholismo es una enfermedad familiar, individual, claro, pero familiar, porque generalmente daña o afecta a muchos de los miembros del sistema familiar. El hecho de que una sola persona beba de una forma desmedida, patológica y destructiva genera una modificación en el bienestar o malestar del sistema familiar. Mayoritariamente el nivel de vida o la calidad de vida de la mayoría de los miembros empieza a bajar y tiene secuelas que pueden ser incluso transgeneracionales. Si bien los alcohólicos son víctimas de esta enfermedad, las influencias adversas sobre todos los demás miembros son muy densas. Generalmente las personas cercanas al alcohólico o a la alcohólica desarrollan tipologías que tienen que ver con la codependencia, los riesgos de replicación de la patología adictiva y en muchos sentidos una neuroticidad y una, por así decirlo, inconsistencia, una falta de consistencia, pues para vivir la vida de una buena forma. En todos los hogares donde existe el alcoholismo, la conducta del consumidor, del alcohólico, va a afectar directamente a todos y a todas. Y aquí tengo que señalar que en muchos sentidos también el alcoholismo se correlaciona con más riesgos de recibir algunos o muchos más tipos de violencia dentro del sistema familiar. Entonces, el alcohol, ¿sí? El alcohólico y esta patología desde la adicción eh, va a ser algo así como un desencadenante de posteriores problemáticas. Y en este sentido quiero abordar solo una pequeña parte de, de las afectaciones hacia las hijas y hacia los hijos de los hogares alcohólicos. Mm, a veces podemos caer como en el entendido o malentendido de que cualquier persona que consume alcohol es alcohólica, y la realidad es que no. Una de las características del alcohólico no es tanto que tome mucho alcohol o poco alcohol, sino las modificaciones, ¿sí? En su espectro emocional, en sus conductas y las afectaciones evidentes en las diferentes áreas de vida. Entonces hay personas que son consumidoras de alcohol, ya sea por fines sociales, de entretenimiento y demás, y no necesariamente desarrollan un proceso alcohólico. Y también encontramos personas que, si bien tienen, vamos a decir, poco consumo de alcohol, eh, tienen una serie de activaciones que los disfuncionalizan, o hacen que sus vidas se vuelvan un tanto caóticas, ya de forma muy explícita y aparatosa, o ya de forma mayoritariamente silenciosa, sutil, pero constante. Por eso se habla de que el alcoholismo es una enfermedad crónica y en muchos sentidos también degenerativa. También se habla de que es una enfermedad primaria, en el sentido de que no está causada por otras enfermedades, ¿sí? Que la propician. Si bien también se habla de la multicausalidad, las causas múltiples que originan el alcoholismo, pues podemos ver, por ejemplo, que pueden ser factores genéticos. Muchas veces tiene que ver con los factores psicosociales y de nuestro ambiente y de cómo vamos desarrollándonos a lo largo de nuestra vida. Eh,
el proceso del alcoholismo lo reconocemos en el sentido de que hay una excesiva o una disfunción en la toma o el consumo de alcohol y genera daños en el individuo y en diferentes áreas de su vida. Esta enfermedad se tiene que entender que casi siempre es progresiva y es mortal y que pone en riesgo tanto a la persona que lo padece o a el alcohólico, ¿sí? Primario, como a los familiares, hijos, hijas y demás que sufren las consecuencias de esta enfermedad, ya sea desde lo más habitual, que es adquirir toda una serie de patrones destructivos, inestables y disfuncionales, de cómo vivir y de cómo transitar pues tu vida, también los riesgos de repetir adicciones y patologías asociadas. También los riesgos de violencia doméstica, dicen algunos, que realmente la mayoría de las veces es violencia de género. Y todo lo que conlleva este cuerpo de dolor alcohólico y cómo se extiende a lo largo del sistema familiar, del árbol familiar y a través de las generaciones. Eh, el alcoholismo va progresando, como bien decía, avanzando y ataca generalmente de forma sutil al inicio y después va agudizándose al grado de que se hace más evidente con el paso pues de los años y de los daños. Cualquier persona que nos vivimos principalmente en Occidente y hablamos de esta modernidad y posmodernidad, vamos a encontrar que la mayoría de los ritos de paso culturales, las celebraciones, los eventos sociales, tanto tristes como alegres, están teñidos de alcohol y la mayoría consumimos en algún momento de nuestra vida y en ese consumo podemos encontrar nuestros primeros rasgos alcohólicos al no tener frenos, ¿sí? Y al no verlo como algo que puede dejarse en cualquier momento. Se transforma en un analgésico fuerte para no confrontar ciertos aspectos emocionales que no hemos podido manejar. Y pues como está tan normalizado, aplaudido, reafirmado en la sociedad, no vemos hasta dónde puede ser una disfunción, una patología y hasta dónde puede deteriorarnos. Entonces tenemos que entender que no es tanto el consumo en sí, sino la disfunción que esto provoca y sobre todo la normalización del mismo. Es muy delicado saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y yo te puedo decir como de forma simple, es que tiene que ver con una medición a veces objetiva, a veces también bastante como subjetiva, de hasta dónde está afectando el consumo de alcohol las diferentes áreas de tu vida. Em, Carl Jung habló en algún momento de, de los últimos años de su vida, de que el alcoholismo podía representar una situación en donde la psique del individuo quedaba altamente perturbada por la ausencia de profundidad, le llamaríamos espiritual. Y no me refiero a únicamente lo que podría ser una experiencia espiritual religiosa, sino una experiencia mística y profunda, un logos profundo que permitiera a la persona sentirse conectado con el éxtasis, spiritum contra spiritum, ¿sí? Decía Jung, es decir, el espíritu contra el espíritu. Y se buscaba la experiencia extiática, ¿sí? O de conexión con el todo a través del espíritu de las plantas que encontramos en la mayoría de los alcoholes como un símbolo del éter o del espíritu de la vida. Y también si lo referimos un poco a la mitología, con el aspecto dionisíaco o bacanal
¿sí? Y Dionisio Sivaco no son figuras simbólicas religiosas que se refieren únicamente al dios del vino. Era básicamente el guardián del éxtasis divino, ¿sí? Entonces, esta experiencia estiática o dionisíaca, al no tenerla de forma natural, el individuo nos podemos acercar a la experiencia artificial en el espíritu de las otras cosas vivas, que está en el éter, en el alcohol. Entonces, por eso muchos programas, o la mayoría de los programas, principalmente el programa de AA, hace en muchos sentidos tanta referencia a aspectos que podríamos considerar espirituales o religiosos, porque en, en la adicción y en la neurosis alcohólica se encuentra la mayoría de las veces una gran desconexión con un sentido profundo de la existencia, con un sentido hondo de interconectividad o de ser con los otros y con el mundo. Tiene que ver con profundas soledades, con adormecer dolores de no sentirte tan aquí en esta tierra, tan conectado con los otros, con ciertas incapacidades para generar puentes emocionales y muchas veces, evidentemente, pocas destrezas comunicativas. Entonces, imagínate que desde esta visión, pues se tiene que profundizar en lo que llamaría yo, ¿sí?, la curación interior del vacío. El confrontar que en algún momento de nuestra vida pudimos desconectarnos de el sentido profundo de las cosas, más allá de que pueda ser filosófico, religioso, eh, gnóstico, agnóstico. Más allá de eso, lo que tal vez desde la logoterapia sería el logos, ¿sí? El sentido de la vida. Entonces, en esta experiencia lejana a lo dionisíaco espiritual profundo sanador, encontramos el aspecto oscuro, ¿sí?, de el Dionisios caído, ¿sí?, a través de los consumos y de las adicciones, que no únicamente se tienen eh, asociadas al alcohol, pueden ser las adicciones de mucha naturaleza, desde la adicción a las compras, la adicción al juego, la ludopatía, la adicción a la pornografía, la adicción a la adrenalina, la codependencia como forma de adicción psicoemocional. Y este es el tema aquí. El alcoholismo encarna una experiencia que, que si profundizamos vamos a encontrar codependencias, sí, adicciones a guiones de drama, generalmente a adicciones que pueden tener que ver con el tabaco, con incluso drogas duras, y luego empezamos a encontrar pues el gran vacío. ¿Mm? Y, y esto pues nos colapsa, ¿sí? Mayoritariamente. Y este tema de empezar los consumos sin darnos cuenta exactamente hasta dónde sí y hasta dónde no, pues es parte también de la gran trampa de nuestros tiempos, la gran trampa de tener adormecida a la masa y desconectada de profundizarse, de explorarse, de saberse desde adentro. Es evidente que a veces se quiere recurrir a la hiperespiritualidad, a la fanatismo religioso, y lo único que hacemos es sustituir una adicción orgánica por una adicción más de características psicoespirituales. Pero al final del día no eres libre. Por eso yo, y en mi muy personal punto de vista, a veces lo que pasa y lo que puede llegar a fallar también en algunas intervenciones de los 12 pasos es que
los aspectos espirituales y religiosos son tomados de formas prácticamente literalistas, sin profundizar en los aspectos em, psicoexperienciales, en los aspectos espirituales, incluso transpersonales del propio yo. Y se entiende porque en muchos sentidos este tipo de programas se replican, que está muy bien, em, por personas que apadrinan o están replicando y muy pocas veces por analistas, psicoterapeutas o personal que tenga conocimientos clínicos. Y hay que entender que a veces la gente pues termina sustituyendo una adicción de esta por un tipo de fanatismo religioso, que qué bello si las personas quieren ejercer una espiritualidad o religión, siempre y cuando esta religión se experimente desde la libertad, desde un cierto pensamiento lúcido y no desde el miedo y la necesidad como de poner parches para esconder el propio yo dañado, el propio yo herido, o incluso también desde el punto de vista analítico, un complejo autónomo casi casi demoníaco de nuestro propio proceso de adicción. Entonces, se me viene, por ejemplo, un cuento, ¿no? Y ese cuento lo voy a resumir, lo voy a simplificar porque es un poco largo. Se llama Las zapatillas rojas. Sabes que hace mucho tiempo había una pobre huerfanita que vivía a las afueras de la aldea y pues vestía con andrajos y con lo que ella podía. Y una vez encontró un montón de carnazas de pieles viejas y se confeccionó unas hermosas zapatillas, según ella, y danzaba y se sentía muy guapa y muy bonita. Y pues ella tenía frío y hambre. Y un día pasó una ancianita rica y vio a la pobre huerfanita en esas condiciones. Así que la subió a su carroza, la adoptó y le dijo, ya nunca vas a estar sola, ahora yo te voy a cuidar y vas a estar bien. Y la huerfanita se sintió pues muy cobijada y ella la llevó a una casa y lo primero que vio es que tenía unos andrajos y le puso una ropa limpia y bonita y vio esas zapatillas hechas de forma tan tosca que prefirió quitárselas y aventarlas al fuego del hogar, de la chimenea. Y le dijo que ella le iba a comprar unos nuevos zapatos para ir a su celebración, ¿sí? Y presentarla en la iglesia para que la gente la conociera. Y así fueron a una zapatería y vieron que ahí había zapatos muy lindos y muy lujosos, pero los ojos de la niña se pusieron justo enfrente de unas hermosas zapatillas rojas, y un hombre sonriente le decía que se las llevara. Pero pues la ancianita le dijo que no podía llevarse unas zapatillas rojas, que iban a ser unas zapatillas blancas, porque eran correctos para una señorita de su edad y sobre todo para ir a la iglesia. Que así fue, o según así que pensó la ancianita, porque como veía tan mal, el hombre sonriente le metió las zapatillas rojas en la caja y la niña pues fue cómplice de esto. Y pues ya, el día de su presentación en la iglesia, la niña llega triunfalmente y todo mundo se queda atónito cuando ve esas zapatillas rojas. Qué impúdica, qué irrespetuosa, qué niña tan traviesa, y todos me empezaban a murmurar cosas. Y la niña se sintió tan libre y no le importó lo que los demás decían, que empezó a danzar y a danzar, y sus pasos la llevaron fuera de la iglesia y luego la llevaron a la plaza de la ciudad y vio cómo el hombre sonriente, ¿sí?, aplaudía con ese baile que ella traía y danzaba y de pronto se dio cuenta que este danzar era muy fuerte, que no podía parar, que las zapatillas tenían vida propia y se movían de forma bastante brusca. Y entonces ese baile, que en un principio fue lindo y liberador, se transformó en un baile bastante macabro,
bastante cansado. Y la niña seguía bailando y bailando y bailando hasta que se fue de la aldea. Y seguía bailando, 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 y ella lloraba y se asustaba. Y pasó por el camposanto, y entonces los fantasmas desde las tumbas le decían: pobre huerfanita con los zapatos rojos, ahora danzarás hasta que tu cuerpo ya no pueda más y seas un triste esqueleto que sigue danzando más allá de la muerte. Y ella lloraba con todo eso y los espectros se reían de ella. Y entonces, en su danza macabra, llegó al lugar en donde vivía el hombre que nadie quería ver. Ahí vivía el hombre que se encargaba de cortar las cabezas a los que habían hecho crímenes bastante grandes. Y entonces le pidió a ese hombre que por favor la liberara, que le quitara este dolor, que pudiera ser libre. Y los pies seguían moviéndose, moviéndose, moviéndose. Así que el hombre tuvo compasión y la arrancó de un solo hachazo los dos pies. Y los piecitos, todavía con esas zapatillas que no se podían quitar, se fueron bailando y se perdieron en el bosque. Y así la huerfanita quedó tullida y envejeció, y así la veían. Y dice la gente que las madres y las abuelas la ponían de ejemplo para que las niñas, los niños, se portaran bien y no cayeran en las tentaciones que al principio parecen bonitas y después son muy, pero muy macabras. Este fue el triste destino de la niña que bailó con las zapatillas del diablo o las zapatillas rojas. Un cuento, claro, muy resumido y muy improvisadito, pero que habla de la experiencia también espiritual y psicológica de el no entender hasta dónde el colapso adictivo te impide ver hasta dónde puede ser una danza bonita y hasta dónde se puede transformar en la propia perdición y mutilación personal. Creo que las personas, cuando transitan por adicciones, pueden sentirse bastante identificados con este cuento que funciona como un mapa psicológico. Y en algún momento de su historia dicen, bueno, ¿en qué parte del cuento estoy? Ya me ha tocado que me mutilen partes psicológicas, emocionales, de mí misma, de mí mismo. Apenas estoy siendo seducida, sí, por el hombre de la zapatería que me ofrece eso que parece tan lindo. Las drogas, el alcohol, otro tipo de adicciones, las vidas colapsadas. Entonces, en ese sentido, transitar, ¿sí?, espiritual, psicológica y físicamente una adicción mm, es una danza complicada entre lo que no podemos a veces ubicar como placentero, doloroso o incluso mortal. Cuando las hijas y los hijos de padres alcohólicos, de madres alcohólicas, van desarrollándose, mm, les van saliendo, por así decirlo, se van notando rasgos que encontramos en muchas personas que han vivido este tipo de vidas. Una de estas características es que los hijos, cuando son adultos, ya no, o más bien más grandecitos, ¿sí?, adolescentes, jovencitos o incluso adultos, no entienden ya bien cuál es el comportamiento normal y tienden como a querer adivinarlo. Eh, Tienen como una inconsistencia porque hay como una inseguridad crónica, porque las principales figuras o soportes en la mayoría de las familias son los padres, y sin el padre o la madre, que puede ser un padre alcohólico y una madre codependiente, este, dependiente codependiente, pues transmiten un tipo de incertidumbre prácticamente existencial a los niños, y como van creciendo, pues no saben exactamente cuál es la seguridad o no hay seguridad o así son las cosas. Entonces también desarrollan un punto muy importante
que es que se aprende a mentir mucho, ¿sí? Eh, a no decir la verdad, aunque no tendríamos por qué mentir en muchas cosas, pero se aprende a mentir porque en muchos sentidos el tabú del alcohólico, de la alcohólica, es esconder lo que está transitando porque genera un tipo de vergüenza social. Y entonces, porque todavía se cree que ser alcohólico o alcohólica tiene que ver con un tipo de debilidad mental, psicológica, espiritual. Y entonces, como todos tenemos que tener familias felices, en hogares perfectos, con una estructura dichosa, pues se miente y entonces se tiende a creer que eso es normal, vivir mintiendo. Y la mentira se vuelve un esquema de vida. Y esta mentira pues es también a través de lo que dice como, por ejemplo, es que mi mamá o mi papá no fue al trabajo porque estaba resfriado, pero es que tal vez simplemente tenía resaca. Entonces se aprende como a normalizar tanto eso porque es habitual, lo ven en sus propios padres, por lo tanto de forma observacional, lo emulan, lo repiten. En estas mentiras también van mucho lo que llamaríamos el silencio normalizado. Hay cosas que no se dicen, que no se hablan, que no se entienden. Entonces nos vamos volviendo un poco más como analfabetas emocionales y ya ni siquiera sabemos em, cómo expresar algunas cosas, hablar desde la verdad. Y como generalmente en el alcoholismo también hay un montón de carencias a veces también que pueden o tienen que ver con lo económico, de violencias, de maltratos, a veces incluso hasta abusos, y pues también el silencio se transforma en una prisión espantosa en donde aunque después estés grande y ya no estás con los alcohólicos, ese rasgo se queda, sí, esa característica se queda si no la trabajas. Y es hasta difícil hablar abiertamente con tu pareja de cosas que te están pasando, que estás sintiendo o que te han pasado. También un rasgo típico es que los hijos y las hijas tienen un juez interior muy grande y se exigen mucho, ¿sí? Aunque no sea necesario. Esta alta exigencia o expectativa tiene que ver porque a veces aprendieron a ser resolutivos muy chiquitos y aprender a cuidar, a tratar de subsanar o parchar el sistema familiar. Y esto generó, pues, un tipo como de autoexpectativa, ¿sí? De expectativa personal muy alta. Y como a veces, según ellos, pues no llegan a cumplir esa expectativa, se juzgan. Y con el juicio, pues vienen maldiciones para la autoestima, para el autoamor, para un concepto sano, un autoconcepto. Entonces, junto con estos juicios, viene esta característica que tiene que ver con, se toman muy en serio al propio yo, al sí mismo, y tienen problemas muchas veces para divertirse desde lugares sanos. Es como, tengo que ser como un pequeño adultito, y cuando ya soy adulto, pues me parece como tonto conectarme con mi niño interior, porque tal vez también los conceptos que desarrollaron acerca de la diversión tenían o tendían a estar asociados al alcohol o a las adicciones y provoca dolor, provoca miedo. Y puede haber esta identificación directa de emulo el alcoholismo directamente y me transformo en una réplica, pues con el propio, por así decirlo, su propia marca, este, de algunos de los miembros alcohólicos de la familia. O por otro lado, me distancio tanto de la posibilidad de caer en el alcohol que me molesta ver que las personas beban, incluso pues, de forma, un consumo habitual, eh, que se diviertan, que salgan a bares, porque yo creo que eso es como o vulgar o mundano, o hay estos juicios, ¿no? Entonces hay como esta dificultad de integrar, ¿sí? El juego como una forma de también estar en el mundo. Eh, Evidentemente, una característica importante es difícil mantener relaciones íntimas, no me refiero a íntimas sexuales, no necesariamente, sino a intimidad con otro ser humano, porque la intimidad requiere conexión, conectividad, capacidad de conectarse.
Y generalmente una niña o un niño que ha crecido en un hogar alcohólico y no se ha atendido, se ha trabajado terapéuticamente o a través de otros métodos, mm, tiene desconectividad. Y sí, porque hay miedo, porque las primeras personas con las cuales transitó la conexión eran ambiguas, eran complejas, eran ambivalentes, y eso genera un tipo de respuesta doble vincular, de amor-miedo, de amor-odio, de afecto-repulsión, ¿sí? De ganas de ser aceptado, pero también de ganas de huir. Entonces, todo esto a veces se replica como una calquita en los noviazgos o en los matrimonios, por eso es importante que liberemos desde la verdad y desde el amor lo que nos ha pasado y que en algún momento dejemos de juzgarnos y entendamos que no hemos sido culpables de esto. Las reacciones exageradas, ¿sí? También son importantes a situaciones pues que no deberían ser tan eh, relevantes porque se exagera porque generalmente se ha configurado una personalidad muy controladora, porque creemos que controlando, ¿sí? eh, no va a haber riesgo de caer en el descontrol de adicciones. Entonces las personas pueden desarrollar un tipo de personalidad controladora, cuidadora, que restringe y que muchas veces son algo así como los salvadores o las salvadoras. En las mujeres es típico que se desarrolle el síndrome de Wendy. Wendy, esta figura de Peter Pan, como un símbolo de las mujeres que van a atender a los hombres en la tierra, a los hombres niños en la tierra de nunca jamás, donde la gente no crece. Muchas esposas de alcohólicos son mamás, ¿sí? Psicológicas de estos alcohólicos, aunque sean su pareja. Y muchas hijas, también hijos, pero sobre todo más las hijas, por temas y condiciones de género y estereotipos, desarrollan mucho este rollo de ser controladoras. Porque soy buena hija, entonces resuelvo los problemas que los demás causan. Y sobre todo, en algún momento también me vuelvo útil y por lo tanto, si soy útil, deberían amarme. Eh, el tema del amor y el alcohol es muy triste porque generalmente una persona alcohólica reduce mucho su capacidad de conectar, ¿sí? Profundamente con los otros porque está desconectada incluso de su propio yo, desde un punto de vista no esquizotípico, esquizofrénico, sino desde su yo profundo. Y evidentemente, ¿sí? En esa desconectividad, mm, ama de forma enferma a los otros. Y con ese amor los enferma, ¿sí? Un amor que incluso se puede transformar en la posesión, un amor que puede estar tan romantizado que como te puede llegar ¿cómo se llama? A cantar en la madrugada porque está alcoholizado o alcoholizada y al día siguiente no recordar lo que hizo. Entonces las personas que aman alcohólicos, las mujeres sobre todo, también por condiciones de género, empiezan a generar un tipo de codependencia y doble vínculo que es profundamente cansado, que es desgastante. De hecho, no es poco usual ver cómo muchas veces personas que han estado mucho tiempo con los alcohólicos, como pareja sobre todo, y se vuelven las cuidadoras primarias, incluso están mucho más enfermas físicamente que el alcohólico por desgaste, o incluso muchas mueren, incluso, pues sí, antes. Es un trabajo de cuidador primario y de estar secuestrada por un proceso patológico muy complejo. Es algo así como un demonio que posee, sí, metafóricamente, todo el sistema familiar y los cuerpos de todas las personas involucradas, pero también las mentes. Hay un punto importante que es también las hijas y los hijos tienden a desarrollar un tipo de inadecuación, ¿sí? A nivel social. Me siento diferente, no siento que pueda encajar, no entiendo las referencias de personas que vienen de familias más sanas y me provoca a veces como sentirme lejos de eso. Esa diferencia a veces es como muy pesada porque
genera muchas veces el aislamiento, la hiperresponsabilidad, ¿sí? Hacerse extremadamente responsables, como ya habíamos visto, por el tema de subsanar el tema del caos del sistema familiar. Pero también hay hijos que caen en el otro lado, que es la alta irresponsabilidad, volverse periféricos, no querer madurar, porque se identifican con los aspectos caóticos de la adicción, sean adictos o no, tienen una identificación psicológica con los aspectos caídos pues de su padre o de su madre adicta. Eh, Hay algo como muy interesante de las hijas y de los hijos. Se encuentra, por ejemplo, que mm, tienden a ser muy leales o altamente comprometidos. Y uno diría, ay, es que son re buena persona. Es tan buena persona, mira qué buena que hija que es, cómo aguanta esto, cómo aguanta aquello, mira qué buen hijo que es. Y la gente cree que son muy buenos o muy buenas. No, no se trata de eso. Como hay tanta descontención emocional y tanta necesidad no resuelta en una creencia casi casi infantil, es como si soy muy buena, si soy muy leal, si me comprometo lo suficiente, al fin alguien va a amarme y va a estar bien conmigo. Es una esperanza del niño herido, de la niña herida, de encontrar un espacio en donde se sientan amados de forma sana. Y pues a veces terminan siendo tan enfermos estas réplicas que se buscan un esquema de una pareja adicta para poder ser necesitados o necesitadas. Y se cumple como un eco del árbol familiar y un eco que tiene que ver con lo aprendido acerca de los amores, ¿sí? Los amores que necesitan. No puedo vivir sin ti, te necesito. Eso no es un amor sano, es un tema de dependencia. No romanticemos, ¿sí? La dependencia, la enfermedad. Amemos desde los espacios más libres, desde los espacios más compañeros, desde el crecimiento mutuo, desde la afirmación de todas las personas del sistema familiar. Y para eso pues hay que de construir mucho del patrón neurótico, alcohólico y adicto que se nos ha transmitido. Evidentemente un punto focal es que corren o corremos el peligro de desarrollar adicciones de tipo, en este caso estamos hablando todo este cuerpo neurótico del alcoholismo, eh, o elegir una persona con características neurótico-alcohólicas para replicar el ambiente primario del que venimos. Y dirás, pero ¿cómo es posible si queremos salir tal vez de ciertos infiernos? Pues sí, a veces la mente como tiende a repetir y no encuentra otros mapas de cómo moverse en el mundo porque tal vez no se sienta tan ni cómoda con gente sana, ¿sí? O que no tiene experiencias, ¿sí? Tan traumáticas. Mm, Desde la ajenidad a lo sano se busca la replicación de lo enfermo. Y, y en este sentido, las personas que podemos venir de hogares alcohólicos adictos, en algún momento tenemos que hacernos nuevas representaciones del mundo, romper los silencios, hablar de lo que nos está pasando, ser observantes de los patrones que estamos repitiendo, hacernos preguntas acerca de nuestras formas de consumo de sustancias, alcohol, pero también relaciones afectivas. Y claro, si todo esto es cobijado por un proceso analítico, psicoterapéutico, eh, que ponga así en acción la teoría y nos hagamos programas, por así decirlo, por llamarle de una forma, de intervención personal, pues como decimos por acá, otro gallo nos canta, hay posibilidades. Y tenemos que entender que nuestra familia, en muchos sentidos, sí, cierto, es nuestro origen, pero nuestra familia no necesariamente es nuestro destino. Tenemos una capacidad creativa, transformadora, para ir eligiendo cómo queremos caminar el tiempo que nos queda en esta tierra.
También algo importante es desarrollar un sentido profundo, una forma de estar en el mundo que trascienda, ¿sí? Puede ser desde una práctica religiosa afirmativa o sana, que no caigas en la adicción también fanática religiosa, prácticas psicoespirituales, el amor por el arte, por la filosofía, por la ciencia, una conexión con los otros. La paradoja, en muchos sentidos, ¿sí? Del espíritu ahogado en el espíritu, mm, de, de cómo nos vamos rompiendo como individuos al ir caminando, habitando estas experiencias de adicción, es que también si lo vemos desde un lugar mm, más completo, no tan segmentado, la adicción puede ser un proceso crítico, ¿sí? De quiebre, de crisis, para que la persona haga una transfiguración, una transformación personal, un renombrarse en el mundo, un aprender a estar diferente en él. Muchas enfermedades tienen efectos heroicos en la vida de las personas y a través de esa crisis transformacional y de dolor, las personas podemos acceder a estados de conciencia más lúcidos para emprender un viaje de transformación. En cualquiera de estos puntos vivimos en un tiempo donde tenemos información por todos lados, libros, el internet, muchas cosas, terapeutas, clínicas, grupos. Quiero exhortarte a que si alguna de estas cosas te resonaron o crees que pueden hablar de algo que tú has ido viviendo o estás en este momento viviendo, no te quedes en una situación pasiva ante esto que te toca. Se elige, se vive, pues uno ya ni sabe. Y busques. Hay grupos AA muy profesionales, me atrevo a decir que otros no tanto. He tenido, por lo menos en consultorio, que atender personas que pueden venir muy lesionadas de grupos de autoayuda sin ningún tipo de estructura seria. Busques también terapia grupal, busques también individual, busques libros, busques revistas, busques páginas de internet, busques. No te quedes ni te conformes. Sí hay formas de vivir. Como decimos acá, no sabemos si mejor, pero por lo menos sí menos jodido. Entonces, si tú necesitas empezar, eh, también acércate a los grupos de Al-Anon, de AA, a los nuevos enfoques terapéuticos en temas de adicciones, codependencias, violencias de género y de familia. Espero de todo corazón que reconozcamos de forma no juiciosa que todos tenemos cositas que trabajar y que eso es también algo bello que nos permite humanizarnos, que nos permite ser conscientes de que todos podemos aprender, que no es algo que está lejano a nosotros. Espero esta información sea de utilidad y te recuerdo que puedes escucharme a través del podcast Saber Sanar o directamente también a través de mi blog en ladiosaluna.blogspot.com.